Pero ¿te parece si arrancamos con la nota? Que la nota de hoy, viernes, es hablar de que vamos a hablar un poco de seguridad, vamos a hablar de las propuestas de seguridad que empezaron a aparecer arriba de la mesa. La seguridad, como vos bien sabés, es uno de los problemas que más le importan a los uruguayos. Nosotros cada vez tenemos una tasa de homicidio más alto y cada vez tenemos más presos. O sea que el problema de seguridad no hace falta que yo se lo repase. Cualquiera de nosotros sabe que creo que el 40% de los hogares de Montevideo han tenido algún tipo de robo o asalto. O sea, las cifras son enormes. Pero yo voy a empezar a hablar de algo que me parece muy importante, que lo encontré en el programa de Cabildo Abierto, y el título de la nota sería "Lo que en el mundo se sabe que hace mejor para evitar que los criminales reincidan, en Uruguay está prohibido de hacer". Así como suena, lo que en el mundo se sabe que es mejor para evitar que los criminales reincidan se llama trabajo obligatorio en las prisiones. Y en Uruguay está prohibido. Y es algo que hay que hablar, es una de las cosas que propone Cabildo Abierto en su programa de gobierno, y es unas cosas que es otro capítulo de una pequeña traición de los intelectuales, que otra vez las personas que saben escriben una cosa, pero después escriben otra. Vamos a hacer un pequeño repaso para que todo el mundo se ponga en la misma página de un tema que es complejo y que tiene varias aristas que vamos a tratar de ir limando. En principio, en Uruguay el trabajo de los presos no... ¿Perdón? La verdad que te interrumpo, parece mentira ya lo que se cae de Maduro, que los presos deban trabajar para combatir el ocio, entre otras cosas, y ya también estudiar y bueno, tener apoyo psicológico, religioso, que se parece mentira que no se aplique en Uruguay, ¿no? Bueno, por eso tenemos la tasa de reincidencia que tenemos. Vamos ahora y vamos a hablar de los datos. Vamos a pensar que en Uruguay los presos no estaban obligados a trabajar. Hay que recordar que el Uruguay de 1950, 1970, 1980 tenía 1000 presos. O sea, cuando vos tenés una población carcelaria tan chica, realmente no era un problema. Hoy tenemos más de 15.000, más de toda la gente que está afuera con medidas preventivas. O sea que si todos esos entraran en la cárcel, pasaríamos los 16, 17.000 presos. Entonces, el problema de la cárcel se hace muy importante. En el 2015, el entonces senador Pedro Bordaberry presenta un proyecto de ley que dice: en Uruguay los presos tienen que estar obligados a trabajar, el trabajo es obligatorio, y el que no quiera trabajar, porque siempre te presentás contra ese problema, va a tener sanción que va a implicar la pérdida de derechos. Y eso me pareció bárbaro. Obviamente que en el 2015 la iniciativa no salió, terminó. En la LUC yo había visto, por eso a mí me llama la atención cuando Cabildo lo vuelve a plantear, yo dije, pero esto ya se votó en la LUC, pusieron, mirá qué astutos que son, el trabajo es obligatorio, pero el que no quiera trabajar no pierde derechos. Es decir, no es obligatorio. Es como que te digan, es obligatorio pagar la patente de tu vehículo, pero si no pagás no pasa nada. Es decir, lo escribieron de una manera que lo que dicen en el primer parágrafo lo borran con lo que dicen en el segundo, y está en la LUC. Y si a alguno de los oyentes le da, entra en internet, busque LUC, ponga trabajo obligatorio y lo va a encontrar tal cual. Entonces, dijeron que iba a ser obligatorio, pero no es obligatorio. El que no quiere trabajar no trabaja. Creo que las cifras son creo que el 20% de los presos en Uruguay hacen algún tipo de trabajo y solamente el 7% realmente consiguen algún tipo de estipendio. ¿Por qué es muy importante el trabajo obligatorio? Porque la evidencia es enorme. En los países donde el trabajo es obligatorio, la tasa de reincidencia baja muchísimo. Vamos a poner un ejemplo. España anda entre el 20%, en Suiza anda entre el 20 y el 30%, y en Uruguay supera el 70%. Es decir, de cada 10 presos que salen de la cárcel, a los 3 años, 7 vuelven a cometer un delito. Y ahí déjame hacer una precisión importante. El dato que tenía era de un 77% de reincidencia. Bien, creo que 70, 77 puede ser que yo le erre ahora en el número, pero lo que yo te quiero decir es que eso es a los 3 años. Generalmente, cuando vos estudiás, viste, países que han hecho un poquito más de estudio en esto, te dicen, por ejemplo, en Suiza la tasa de reincidencia es A, pero porque la miden a los 3 años, pero cuando la miden a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, a los 9, generalmente se mide hasta los 9, 10 años, la tasa va creciendo ligeramente. Es decir, que si en Uruguay partimos de una tasa de reincidencia del 70, 77%, estamos casi seguramente llegando que en la siguiente década el 80-90% de esos criminales volvió a cometer un crimen.
Con lo cual nos damos cuenta que la cárcel, que tiene que ser por la Constitución profilaxis del delito, es decir, la persona que entra a la cárcel tiene que ser, digamos, desinfectado de las ideas delictivas, nada que ver, todo lo contrario. Al contrario, 9 de cada 10, 8 de cada 10 vuelven a delinquir. ¿Por qué es importante el trabajo y por qué es más importante el trabajo que la educación en las cárceles? Que ha sido una cosa que mucha gente ha discutido. Vamos a ponerlo lo que yo he podido leer sobre el tema. Uno de los problemas que tienen los delincuentes es que no tienen mucha capacidad de aguantar el retardo entre la acción y el beneficio. Vamos a ver. Cuando vos trabajás, haces una acción, te esforzás, el trabajo te cuesta, obviamente, y demorás en cobrar 15 días o 30 días. Sin embargo, cuando haces una rapiña, vos haces la rapiña y la cobrás enseguida. Los delincuentes en Uruguay y en la mayoría de los países no vienen del mundo del trabajo, vienen del mundo del paro, o sea, no estaban trabajando. Entonces, cuando vos les decís que tienen que estudiar, o sea, el estudiar es peor, vos estudiás 1 año o 2 años y después recién podrás trabajar. No sé si me seguís hasta acá. Entonces, los delincuentes les cuesta muchísimo, porque no tienen hábitos de trabajo, pasar al mundo del estudio, que el estudio es más duro que el mundo del trabajo, porque demorás más, para tratar de de aguantar ese problema que tienen de retardar, esa ansiedad que tienen de retardar la recompensa. Los hábitos de trabajo, del trabajo obligatorio, son los que le permiten a la persona entender que va a trabajar 1 mes y que va a cobrar al final del mes. ¿Cómo se hace en Alemania, cómo se hace en Suiza, cómo se hace en algunos estados de Estados Unidos? Te condena a trabajar de lunes a sábado 8 horas. Entonces eso hace que la persona trabaje siempre, todos los días trabaja 8 horas, tienen sus pausas, no es trabajo forzado, hay que sacarse esa idea que tiene uno de que están pico y pala de ninguna manera, trabajan, hacen cooperativas, le venden a supermercados, trabajan arreglando cosas que son complicadas, trabajan desde arreglando trenes hasta, o sea, el trabajo es productivo de alguna manera, se le paga menos de lo que se le paga al asalariado normal y además parte de ese dinero se le da, pero esa es la parte también muy importante, otra parte se guarda para que cuando la persona salga tenga todo ese dinero y se lo dan en un cheque. Y ese cheque incluso puede servir como depósito para un préstamo que se le dé más adelante. Es decir, el Estado participa activamente en la mejora laboral de ese individuo. Eso en Uruguay está prohibido. En Uruguay, si el preso está dentro de la celda y viene el policía y le dice vamos a trabajar, el preso le dice hoy no quiero, ese señor no trabaja. A ese señor no se le puede decir que se quedó sin visita, no se le puede mandar a un castigo, no se le puede decir nada. El señor se queda todo el día en la cosa. Te voy a dar un dato, Roque, que hace creo que un par de años lo averigüé y lo dije, fue un impacto, pero hoy lo voy a recordar. Acá en nuestro país, esto como está diciendo, increíble, pero es un país surrealista en muchos casos, ¿no? Sí. Acá en nuestro país, el Estado uruguayo, o sea, Juan Pueblo, gasta en promedio 5 veces más en un preso que lo que gana promedialmente un jubilado anualmente. ¿Sabías? No sabía, pero no me extraña, porque los presos son caros, hay que mantenerlos, hay que darle seguridad, hay que darle sanidad, hay que darle... Y además el mantenimiento, una de las cosas que pasa cuando los presos están obligados a trabajar, es que el mantenimiento de la cárcel te empieza a salir casi cero. Es decir, en una cárcel uruguaya, cuando se rompe algo, hay que mandar a alguien a arreglarlo. En una cárcel en Suiza, lo arreglan los presos porque están obligados a trabajar. No sé si me explico. Viste que en nuestro país lo que menos existe es la meritocracia, ¿no? No, sí. Al mérito. Sí. En ese contexto se puede entender el histórico proyecto del candidato blanco, Álvaro Delgado, de pagarle $6.000 a un muchacho para que termine el liceo. Imagínate los pocos juristas responsables que van quedando en los liceos públicos cuando escuchan esto. Bueno, Estudiamos y aquel vago Aragán que no hace un carajo de nada, lo va a motivar a cobrar $6.000 para seguir pasando de año, encima con las facilidades que hoy le da el sistema educativo,
para que puedas pasar de año, ¿no? Bueno, y además no soluciona el problema de fondo que la mayoría de los jóvenes se desenganchan del sistema educativo de secundaria porque saben que no los prepara para el mundo del trabajo. Es decir, nosotros tenemos una educación secundaria, no quiero entrar en ese tema, pero hay abundantes encuestas que dicen que los gurises se van, no porque no quieran estudiar, es porque saben que su capacidad de conseguir un trabajo mejor no está, o sea, terminar tercero, cuarto, quinto no les mueve la aguja. Realmente tendrían que hacer 6 años más de universidad para pegar un salto. Pero de todo eso lo podremos hablar en otras cosas. Yo quiero redondear la nota que, entonces, ¿qué partido político? No conozco todavía las propuestas del Partido Colorado de seguridad. Confío que aparezca porque era una propuesta de Bordaberry. Si no aparece, veremos. Pero el único... Luego hoy se presenta de parte del Partido Colorado las propuestas sobre... Exactamente, entonces veremos y la discutiremos la semana que viene. Cabildo Abierto para mí tiene 2 propuestas muy interesantes. Esta que acabamos de hablar, que es hacer obligatorio el trabajo obligatorio y no llamar a la cosa por su nombre, es decir, si no hace lo que tiene que hacer pierde derecho, punto. Que eso lo agrego yo, sería bueno que fueran como en otros países, la condena, cuando lo condenan a un juez, en Uruguay un juez te puede condenar a trabajo, porque lo que se llama trabajo comunitario, cuando los jueces condenaran a los presos a trabajar, sería por el bien de los presos, no por el bien de la sociedad, por el bien de los presos, que asumieran hábito de trabajo y que tuvieran un patrimonio ahorrado, aunque sea chico, que les sirviera como base para un préstamo al momento de salir, o sea... Por eso se baja la tasa de reincidencia en los países en que el preso trabaja, porque la persona tiene además ahorros al momento de salir. Algo que totalmente fuera de contexto en Uruguay, yo sé, antes que me digas que son cosas difíciles de plantear, pero con una tasa de reincidencia entre el 70, 80, 90%, si no empezamos a tener medidas serias en nuestras cárceles, lo que estamos haciendo es mandar gente, cada vez que la policía agarra a alguien, lo manda a la universidad del delito, que es lo que terminan siendo en nuestras cárceles. Así que yo cierro la nota por acá. Me parece que el trabajo obligatorio tiene muchas aristas. Hay gente que dice que la ONU no lo acepta, lo cual no es cierto. Hay gente que dice que la OIT no lo acepta, tampoco es cierto. Encantado de debatir con el que necesite o tratar de cambiar punto de vista. Pero el trabajo obligatorio es la mejor herramienta para bajar la reincidencia de los criminales en el mundo. Así que volvamos a poner eso arriba de la mesa. Muy bien por Cabildo Abierto que lo puso. Ojalá de los demás partidos recojan la iniciativa y ojalá en las próximas elecciones tengamos un debate sobre esto y ojalá los presos puedan empezar a trabajar una vez que sea posible instaurar el nuevo gobierno. Esa fue mi columna por hoy.